Segundo bloque de Los Turelo, tenemos el agrado de recibir al contador Nicolás Boglione, quien además es asesor tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, también es abogado y está al frente del estudio que lleva su nombre allí en Laguna Larga, así que desde el inicio te agradecemos que te hayas acercado aquí a la ciudad de Córdoba capital para esta entrevista con Los Turelo. Por favor, muchas gracias Sebastián y bueno, un placer como siempre. No, el placer es nuestro. Bueno, queremos empezar porque hay varios cambios en marcha. De hecho, desde que está en vigencia el DNU, ya hay algunas cuestiones vinculadas a lo que son los impuestos. Y comenzar la entrevista por preguntarte, ¿cuáles pensás que son los 2 o 3 cambios impositivos más grandes que estás viendo en este momento? Bien, a ver, hay muchos cambios ¿sí? que comenzaron por lo menos a plantearse, que era lo importante. Es decir, hay un nivel del Estado sobre el pequeño contribuyente y sobre el contribuyente en general muy grande, que eso tiene que empezar a revertirse si queremos, como recién decía el ministro, empezar a tener un crecimiento e ir hacia una Argentina más equitativa. Creo que el monotributo es una de las patas fundamentales en esta Argentina de tanta informalidad y el impuesto a las ganancias es el otro, impuesto a las ganancias junto con las cargas sociales y que implica gran parte de la fuerza laboral de nuestro país. Sí, creo que en monotributo estamos encima de los 3 millones, no sé si hemos superado los 4 millones de pequeños contribuyentes. 4.200.000 hasta el último número que había, es un número enorme, enorme, por un claro, régimen muy comparado pequeño. a lo que son empleados formales y registrados, como decías, y también tengamos en cuenta la cantidad de personas en negro, digamos, no registradas. Exactamente. En ese sentido, bueno, monotributos se dieron a conocer a través de la administración pública las nuevas escalas, en realidad categorías actualizadas en cuanto a valores, cuotas mensuales. Ahí estamos viendo en pantalla un resumen donde hay valores actualizados en lo que refiere a lo que es ingresos brutos por cada una de las categorías y también lo que son las cuotas mensuales tanto para los monotributistas que realizan locación de servicios como la venta de cosas muebles. ¿Vos nos podés hacer un pequeño pantallazo a lo que es esta tabla numérica? Sí, como se ve en la tabla, los números son, al ritmo de la inflación, son muy pequeños, han quedado muy chiquitos, un monotributo, un régimen que en este tiempo va a expulsar a mucha gente del mercado. ¿Qué nivel de aumento o indexación general tienen estos valores que presenta la tabla? El nivel de aumento a nivel general en el año 2023 tiene un aumento del 110,9%. Retenete, hay 110,9% el aumento general de los valores en la tabla del monotributo, pero acabamos de decir que, según INDEC, la inflación acumulada de 2023 fue 211%. Claro, 211%, con lo cual tenés casi 100% más de inflación. Y ya veníamos con un 2023 con una tabla también actualizada en un menor porcentaje de inflación. Por lo tanto, como muestra la tabla, se han actualizado la escala tanto de los ingresos brutos como de los montos a pagar. ¿Qué pasa? En julio del año pasado hubo una actualización de la escala en un 40%, que era el RIPTE, ¿sí? El índice de variación que daba para actualizar. Entonces, de julio a diciembre se actualizó la otra parte de la mitad del año que quedaba, que es un 49%. En todo el año se actualiza el 110%, pero el aumento que vemos ahora es solamente del 49%. Mientras que del impuesto a pagar estamos viendo el incremento del 110-111%. Entonces, ¿qué pasa? La gente nota que con una inflación, decíamos, del diciembre, el 25,5%, y un nivel de pago, de aumento del 110-111%, es que ese monotributo ya es muy insuficiente y se ha ido con cuotas lamentablemente muy elevadas. O sea, lo que nota el pequeño contribuyente, a ver si entiendo lo que vos me decís, es que le aumentó la cuota y posiblemente si mantuvo, no te digo más cantidad de clientes, sino el nivel de facturación indexado por inflación. Exacto. Va a subir de categoría y va a tener que pagar aún más. Indefectiblemente sube de categoría por el hecho de seguir vendiendo su paquete de azúcar, ¿sí? Ese paquete de azúcar aumentó en promedio un 200%, mientras que el monotributo un 110%. Entiendo que hay una instancia, que son 2 veces al año, que tiene que ver con la recategorización. Recórdame un poco lo que son los parámetros y cuándo es la próxima oportunidad en casos como los que hablábamos, en el que un contribuyente va a ascender de categoría o al revés, supongamos un año malo, puede descender de categoría. Exactamente. Enero y julio son los 2 periodos de las recategorizaciones. Enero, ahora tenemos hasta el 20 de enero para hacer la recategorización, todo desde la web de AFIP. ¿Qué es lo que hay que verificar? Los ingresos brutos, es decir, lo que se ha facturado, el parámetro de la superficie afectada a la actividad del comercio, de la prestación de servicio, los alquileres de vengado, ¿sí? Otro de los ítems en el cual
uno de esos me puede excluir del monotributo. Y por último, la energía eléctrica consumida. Ok, bien, allí están los parámetros. Ahora, otra pregunta vinculada al monotributo que estuve viendo en algunos portales, lo cual me llamó a la duda y digo, vamos a aprovechar la presencia de Nicolás Boglione y le vamos a trasladar. ¿Hay posibilidad de que este año las categorías más bajas de monotributo paguen como 3 cuotas mensuales juntas? Claro, ahí una de las medidas... ¿Por qué? O sea, te pregunto, ¿por qué va a pagar un pequeño contribuyente de las categorías más bajas 3 cuotas juntas? Claro, en septiembre del año pasado, del 2023, a través de un DNU 438, lo que hizo fue medidas fiscales tendientes a beneficiar al de los menores recursos. Dentro de esos menores recursos estaba la categoría A, B, C y D del monotributo, en la cual lo que hacía era prorrogar el pago del impuesto integrado, es decir, una partecita del monotributo, para los meses de marzo, abril y mayo de este año. Quiere decir, no es que lo eximieron del pago, sino que dijeron, esa partecita del monotributo, no la jubilación, no la obra social, no ingresos brutos, no lo vas a pagar en septiembre, en octubre, en noviembre y diciembre, pero lo vas a ingresar en marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo, ahí se pagaría el componente impositivo de los que se dejó de pagar, claro, en esos meses Es decir, que vamos al caso, marzo vamos a tener el pago normal de marzo, más el componente impositivo de septiembre, más el componente impositivo de octubre. Bueno, bastante desafiante para los pequeños contribuyentes esta situación. Te llevo ahora a lo que tiene que ver, por ejemplo, con dólar. Mucho se está hablando de los impuestos asociados al dólar y leía que hoy, por ejemplo, el dólar tarjeta, también llamado dólar turista, aquel que tiene el recargo del impuesto país del 30% sobre el dólar oficial. Exacto. Y otro 30% a cuenta de ganancias. Exacto. Hace pensar que hoy utilizar ese dólar tarjeta para lo que es compras en el exterior o compras de dólares es realmente muy costoso, por encima de cualquier otro tipo de dólar. De hecho, estamos viendo ahí una placa, digamos, donde está organizado de forma descendente por el valor los tipos de dólares. Exactamente. Acá sí lo que se ha de regular y se ha eliminado, aparte se ha derogado todas las percepciones que había sobre el dólar tarjeta. Recordemos que hasta no hace muchos meses atrás, sino un mes atrás, teníamos el dólar oficial más el 30% del impuesto país, más el 45% de impuesto a las ganancias, más el 25% de bienes personales. Lo que hacía sobre el dólar oficial, el 100% de recargo. Sí, se duplicaba el valor. Se duplicaba el valor. Ahora es un 60% superior. Ahora queda el 30% de impuesto país, que el impuesto país es, por decir, un costo que se paga más del dólar. Sí. Y el 30% del impuesto a las ganancias, que en el caso de una persona, supongamos ahora, viaja de vacaciones, se va al exterior, consume en dólares, ese 30% puede hacer la devolución, ¿sí?, siempre al año siguiente en el cual se efectuó. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si uno tiene un dólar oficial, vamos a suponer 830, para dar un ejemplo, quiere decir que el dólar tarjeta turista está en el nivel de los 1.320 y pico de pesos, lo cual es un costo a analizar porque hay personas que están haciendo compras o pagos al exterior y bueno, están en todas estas cuestiones. Si viajo, tal vez conviene llevar los dólares. Exacto. O en algunos casos, bueno, si tienen caja de ahorro en dólares, hacer directamente el pago desde ahí o dólar MEP. Exactamente. Bueno, el dólar MEP es el que hoy todavía conviene frente al dólar tarjeta, por decir. Bueno, hablando de tarjetas, yo había visto que en tus redes sociales, ahí de Nicolás Boglione, habías publicado la tabla de referencia que da a conocer la AFIP con las tasas de interés para financiamiento. Ahí tenemos otra placa. Sí. Y bueno, quería que nos orientes en ese sentido a través de esta placa, es qué tener en cuenta en estos números a la hora de hablar de financiamiento, especialmente lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, y me imagino que también habrá préstamos. Ahí la estamos viendo. Claro, ahí las tasas de referencia son las que establece el Banco Central para principalmente todos los bancos de nuestro país, y lo que es la parte impositiva toma las tasas del Banco Nación. La tasa general, lo que vemos siempre es el 133%, pero es una tasa nominal anual. Okay. Lo que ha hecho la ley Ómnibus es desregular en parte las tasas de interés y es disminuir las tasas de interés que van a aplicar a las entidades financieras y a las entidades que operen con tarjetas de débito y crédito. Ahora ya no estamos hablando más que un banco es el único que va a poder emitir una tarjeta, sino que cualquier entidad, empresa que su objeto social tenga la posibilidad de financiación puede emitir una tarjeta. Esas tarjetas han reducido su monto, ¿sí?, de las tasas de interés que tenían, que estaba llegando al 140, 150%. El tema que lo que vemos siempre, lo que nos
publican es la tasa nominal anual y lo que debemos ver es el costo financiero total de una financiación que hoy ronda los 300, ese es un muy buen 311%. consejo porque justo la pregunta final tenía que ver con algún tip contable, pero para la persona que no es contador, que decimos un pequeño contribuyente o alguien que no tiene conocimientos muy técnicos, siempre tenemos que ver el costo financiero total, lo que es CFT, para saber cuál es verdaderamente el costo de un préstamo o de la tarjeta que tenemos. Exactamente. Las tarjetas, como decimos, son buenas herramientas de financiación a la medida que se sepa lo que se está consumiendo y que no sea algo que se va a hacer una cuota impagable. Por ejemplo, para hacerte una referencia a lo que eran los planes de pago de la moratoria del 2017, que después fue prorrogado el 2019, los planes de pago estaban atados a la tasa Badler. La tasa Badler en el momento de que se hacía la moratoria era del 40%. Por lo tanto, la cuota quedaba relativamente baja. Con la inflación, que es lo que suponía uno, decir, bueno, se va licuando con la inflación. La cuota, claro. Eso era por el primer año. Del segundo año ya era tasa variable. Entonces, el segundo año, cuando se ajusta la tasa de inflación, la tasa de interés se va arriba del 80%, la cuota en algunos casos se triplicaba. Para resumir, las tasas de interés van a estar más arriba que lo habitual, es decir, va a ser más caro financiar compras. Puede que las tasas de interés todavía estén por arriba, no van a llegar a lo que es el límite de la inflación que está publicado ahora, pero sí con costos altos. Bueno, rapidísimo, si podemos ping-pong así, me repasas, ¿en qué está ganancias después de tantas idas y vueltas y bienes personales? Ganancias. Ha tenido una modificación solamente para lo que es la cuarta categoría, que vendría a ser los que cobran el empleo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones. Eso tenía una modificación en noviembre del año pasado, en la cual se modificó el monto a partir del cual le hacen retención, teniendo un límite o un mínimo de 15 salarios mínimo vital y móvil. A partir de los 15 salarios mínimo vital y móvil ya comienzan a pagar impuesto a la ganancia. Y acá estamos hablando que la norma ha beneficiado a 820.000 empleados en total en todo el país. De ahí, de ese nivel de ingreso hacia abajo, no tienen retención de ganancias. ¿Cuál es el problema? Que los gobernadores hoy están reclamando que se vuelva a instaurar el impuesto a las ganancias porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable y le deja de percibir la parte de la coparticipación. Bien. Bueno, veremos cómo resulta eso. Nicolás, muchísimas gracias por este primer contacto, contable con los Turelo, porque hablábamos al inicio va a haber cambios y hay muchas iniciativas en marcha que pueden ser aprobadas y también modificar todo este esquema impositivo.